La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su amor. Gracias al Señor por su generosidad. Su mano está abierta. Su brazo está extendido para socorrer a todo aquel que clama a Él con fe. Dios es bueno. Su misericordia es eterna. El Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. El poderoso Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos ha reconfortado. Él es nuestro Paracletos. Él es nuestro ayudador. No estamos solos. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La Biblia dice en el Salmo 107, versículos 10 al 20: Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El versículo 21 y 22 dice: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es eterna. Dios no nos dejó en el abandono. Dios siempre ha manifestado su misericordia hacia los hijos de los hombres. Habiendo sido nosotros rebeldes, obstinados, Dios no nos abandonó. Dios envió su palabra, la palabra, el logos, el verbo, para traernos sanidad, medicina y liberación. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos. La palabra de Dios sana. Dios, Jehová Rafa, Él sana a los enfermos a través de su palabra. En Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La palabra hecha carne, el verbo de Dios hecho carne, Cristo, nos trajo sanidad. En el libro de los Salmos, leíamos en el Salmo 107, versículo 20, dice: Envió su palabra y los sanó. Mas ellos clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es por la misericordia de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice la Biblia: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Dios sana a través de la palabra. La palabra de Dios nos edifica la fe. Fe es convicción, fe es certeza, fe es seguridad. La simiente incorruptible de la palabra de Dios, que es la simiente incorruptible, edifica nuestra fe. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos. Es la palabra viviente. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios está escrita. Es la Santa Biblia. Leemos la Biblia. Meditamos en ella. Nos dejamos persuadir por lo que Dios dice. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu y tenemos la convicción, la palabra de Dios, poder en sí misma, cuando la declaramos, se libera el poder. A través de la palabra de Dios en nuestra boca, el poder sanador se libera. La palabra de Dios es medicina. Dios sana a través de su palabra. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre Santo, confirma la buena palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, yo ordeno que las enfermedades ahora mismo salgan. En la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, quebranto la maldición de la enfermedad, toda enfermedad terminal, toda enfermedad huérfana. En el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno espíritu de enfermedad que salga ahora mismo de los cuerpos enfermos y declaro vida. Espíritu Santo, vivifica cada célula, regenera cada sistema, Señor. Declaro vida para el sistema respiratorio. Los pulmones reciben sanidad, los bronquios se desinflaman. Todo cuerpo extraño en el sistema circulatorio ordeno que desaparezca. En el nombre de Jesús ordeno que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos vuelven a la normalidad. Ordeno que los electrolitos se normalizan en el nombre de Jesús. Declaro que el sistema renal recibe sanidad. Riñón, le ordeno que se regenere. Espíritu de enfermedad, suelta el sistema renal. Ordeno a ese riñón que ha perdido su funcionamiento normal, reciba vida en el nombre de Jesús. Ordeno que la muerte, esas células malignas en los riñones ahora mismo se destruyen por el poder de la palabra. Declaro restauración y sanidad desde la cabeza hasta los pies. Por la palabra de Dios declaro la sanidad. Bendigo las familias y declaro restauración financiera. Gracias, Padre, por confirmar la buena palabra con señales y prodigios. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.